entre México y China, 2 y 3 décadas de cambios socioeconómicos. Es una autoría del doctor Enrique Dussel Peters. Bienvenidos sean todos ustedes, seremos testigos de honor de esta presentación del libro del doctor Dussel. Se encuentran aquí oficializando el acto aquí en el presidium con la representación del señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, rector de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Se encuentra el doctor Filiberto Leopoldo de la Garza Ortiz. Bienvenido, señor. Él es secretario de Asuntos Universitarios de nuestra máxima casa de estudios. Presidiendo también este evento se encuentra el director de la Facultad de Arquitectura, de nuestra Facultad de Arquitectura, el maestro en Ciencias, Francisco Favela Bernal. El autor del libro hace un diálogo entre México y China, 2 y 3 décadas de cambios socioeconómicos, del doctor Enrique Dussel Peters. Bienvenido, señor. Y nos acompaña también el investigador de la Facultad de Arquitectura, el doctor Juan Noyola Carmona. Vamos a pedirle al representante del señor rector, doctor Jesús Sánchez Rodríguez, el doctor Filiberto de la Garza Ortiz, que nos dé un mensaje a todos nosotros. Adelante, maestro. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo con mucho respeto y con mucho gusto al señor director de la facultad, maestro Francisco Favela, así como los investigadores, el autor del libro que hoy se presenta y nuestro investigador de nuestra universidad, el doctor Juan Noyola, exdirector, con mucho gusto, el maestro Raúl Cepeda Vadillo, excelente director que tuvo esta facultad y un excelente amigo en lo personal. A todos ustedes, en el caso particular de este evento en el cual se da la presentación de este libro, en lo personal yo vengo como testigo de parte del señor rector, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, ya que en esta ocasión va a suceder un acto importante, como es la presentación de este libro en sí misma. Sin embargo, tiene una trascendencia mayor, que es la que quiero comentar yo. En enero cumpliremos un año de que la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de su portal web, que por cierto nos acompaña el doctor Oscar Garza, director del portal web de nuestra universidad, se contrataron los servicios para tener lo que nosotros llamamos Web TV. Es un canal exclusivo para transmisiones en vivo y si no también por archivos que se tengan, que podemos estar en todo el mundo en ese momento. Este canal Web TV, vamos a cumplir un año de que se instaló en la universidad y se ha utilizado como canales temáticos, como han sido los premios Nobel que nos han visitado, las conferencias que han hecho. Tenemos un canal temático que habla de la cultura, la transmisión de programas que tiene nuestro canal 53 o el canal Aula Magna, en particular un programa. Tenemos los mensajes del rector y al rector se le ha dado seguimiento en sus viajes a través del mundo para que nosotros estemos en todas partes. Esta posibilidad ha hecho que la universidad sea la primera universidad en Latinoamérica que tiene este canal, que se utiliza con esta función. No es un canal que busquemos rating, ¿verdad?, que nos vean muchos. Lo que sí queremos es que se difunda lo que hace la universidad, lo que transmite la universidad y su función social que tiene que realizar. Y hoy se va a realizar este evento porque tenemos la capacidad, con esa infraestructura que tenemos, para que cada facultad o algunas dependencias o centros de investigación puedan tener su propio canal. Entonces, estamos inaugurando en este momento, por lo cual felicito al doctor Favela. Estamos inaugurando el canal de la Facultad de Arquitectura, que es el primero en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estará en el homepage o está en el homepage de la facultad.
y es el primero de la Universidad Autónoma de la Unión y pues el primero en Latinoamérica por consecuencia, de tal forma que pues felicidades, y yo vengo a ser testigo de parte del señor rector y yo mismo en este momento de la presentación, de que estamos ya en estos momentos en todo el mundo en el canal Web TV de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de la Unión. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias, doctor Filiberto de la Garza. Esto que sucede hoy, de tener la primera transmisión en vivo por el canal web de la facultad, pues definitivamente no sería posible sin todo el apoyo del señor rector, a través de la Secretaría de Asuntos Universitarios, de la presidencia del doctor Filiberto de la Garza, de Oscar Garza, que hemos estado trabajando de la mano con todo su equipo de trabajo, que han estado aquí horas en la facultad, construyendo todas estas plataformas que hacen posible que el día de hoy tengamos esta herramienta en la internet. Y bueno, yo le doy la bienvenida a esta facultad nuevamente al doctor Filiberto de la Garza, secretario de Asuntos Universitarios, al doctor Enrique Dussel Peters, que es el coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Enrique, a esta tu casa. La bienvenida al doctor Juan Loyola, que fue el vínculo que hace posible que el día de hoy el doctor Dussel esté con nosotros presentando este interesante libro. Todos los que están aquí presentes, al exdirector, el maestro Ramón Cepeda Vadillo, a la subdirectora Tere Ledesma, al doctor Diego Sánchez, secretario de investigación de la facultad, al doctor Sousa, el coordinador del Centro de Investigación de Arquitectura y Urbanismo, y a todos mis compañeros maestros, consejero maestro Antonio Garza Contreras, al maestro emérito de la Universidad, el doctor Armando Vicente Flores. Bienvenidos todos, y ustedes, muchachos, que están aquí con nosotros acompañándonos en esta mañana. Todo este semestre hemos tenido una serie de eventos académicos de mucha trascendencia. Tuvimos los tradicionales simposios anuales de arquitectura, de diseño industrial del semestre pasado. Tuvimos varios coloquios, congresos de urbanismo, y fuimos la sede de un seminario internacional de una red de investigación sobre áreas metropolitanas de América Latina y Europa. Y al final del día, al final del semestre, yo hago la siguiente reflexión. Ya tuvimos todas estas visitas, estos eventos, pero ¿qué nos deja y cómo trasciende y cómo impacta en la vida académica y en los resultados que tiene la Facultad de Arquitectura? Quiero comentarles que a partir de estas reflexiones que hemos tenido, un grupo de profesores que participamos en la administración de la facultad, hemos tomado la decisión de refundar nuestro Centro de Investigaciones de Arquitectura y Urbanismo en el Centro de Investigación de Urbanismo y Territorio, el cual vamos a poner en marcha el semestre entrante. ¿Qué tiene que ver eso con los estudios China-México? Bueno, pues los chinos quieren a 700 millones de personas que habitan China, habitan más, pero a 700 millones de habitantes quieren que vivan en ciudades en los próximos 25 años. Y esto va a implicar una serie de acciones y proyectos urbanos y de territorio como tal vez no tengamos una idea. Y de ahí el interés nuestro de poder tener un acercamiento con quienes van a emprender estos tan ambiciosos proyectos. Hemos hablado durante algún tiempo de sustentabilidad, y cuando hacemos un análisis o aplicamos un pensamiento analítico a la sustentabilidad y la desagregamos, encontramos generalmente los factores ambientales, que casi siempre esos son los que vemos, pero también está
el factor social y el factor económico. Y en la interacción de estos tres factores es cuando encontramos en realidad un desarrollo sustentable. El doctor Dussel hace un análisis desde lo económico y nosotros entendemos esta disciplina como un insumo para la generación de un urbanismo sustentable. Yo por eso agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Es la primera, espero, de muchas visitas que tendremos hoy aquí, tal vez después en la UNAM y más adelante en China, para poder enriquecer el trabajo que hacemos en nuestros centros de investigación. Muchas gracias por tu presencia, Enrique, gracias al doctor Noyola por esta iniciativa y gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Muchas gracias, señor director. Enrique Dussel Peters, autor del libro que hoy se presenta. Enrique Dussel Peters, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 trabaja como profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinador del campo de conocimiento de Economía Política de 2004 a 2008 y del Centro de Estudios China-México en 2006, desde 2006, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 3. Desde su ingreso a la DEP ha impartido numerosos cursos a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en México y también en el extranjero. Su investigación, docencia, publicaciones y trabajo de consultoría se concentra en organización industrial, economía política, teoría del desarrollo comercial y regional, análisis de la estructura productiva en México y América Latina, estudios sectoriales, electrónica, hilo textil, confección, autopartes y automotriz, agroindustria y farmacoquímica, entre otros, y territoriales en México y América Latina, China y la relación socioeconómica con México y América Latina. Él es el doctor Enrique Dussel Peters. Muy bien, muchísimas gracias por la amable presentación. Realmente es un gran gusto estar con ustedes. Agradezco mucho al amable presidium por la invitación. Realmente estoy muy agradecido por la rectoría del doctor de la Garza Ortiz, particularmente con la Facultad de Arquitectura, con el arquitecto Francisco Favela Bernal y con mi querido y viejo amigo Juan Noyola. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por su interés y por su asistencia. Miren, yo quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones vinculadas al libro y probablemente empezar con la principal conclusión. Mi principal conclusión de la presentación, ojalá, es motivar, incentivar a algunos de ustedes, colegas, profesores, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, a estudiar y tomar mucho más en serio a China, ¿no? Desgraciadamente, en general, nuestra experiencia es que somos profundamente ignorantes sobre China, estamos todavía llenos de mitos, ¿no? Que está en China, que te voy a pagar en chino, y ojo, los chinos tampoco saben mucho sobre México, pero yo siempre digo, esa es otra historia, ¿no? Entonces, ojalá que se lograra
que quede, uno diría, una semillita, un gusanito para tomar muy en serio a China en los múltiples ámbitos de trabajo. Acá estamos en la Facultad de Arquitectura, la universidad tiene una enorme cantidad de facultades, especialidades, y no hay tema en donde China hoy en día no sea importante. Sin embargo, como comentamos hace un momento, China, desgraciadamente, pues no se enchila en otros trabajos. Es decir, se requiere una visión de largo plazo, como China lo hace con muchos temas, y requiere de una inversión puntual a nivel individual. Si uno quiere aprender chino, uno requiere por lo menos 3 o 4 años, medio tiempo, además de lo que uno está estudiando. En términos del sector público, se requiere de una inversión mucho más profunda en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Economía, a nivel de municipios, a nivel de identidades federativas y por supuesto en el sector privado. El sector privado también es muy débil, desgraciadamente, en el conocimiento sobre China. Entonces, repito, la invitación a, pues uno diría, a comprometerse en un proyecto con respecto a China. Yo a mis estudiantes al menos les digo, no es uno o el otro, hay que aprender inglés, pero les aseguro que si uno hoy en día habla chino, las oportunidades de trabajo se abren sustantivamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo incluso en términos laborales. Yo brevemente en la presentación quisiera comentarles el tema de qué es China hoy desde una perspectiva latinoamericana. Veremos algunas implicaciones de ello. El contexto general de algunos resultados en China en los últimos años. Este tema de las políticas comerciales de inversión lo voy a pasar bastante rápido y me voy a concentrar en el tema de experiencias de la relación China-México y algunas conclusiones. Yo simplemente quisiera invitarlos en el portal del CECHIMEX, Centro de Estudios China-México, que dirijo. Van a encontrar una gran cantidad de documentos, estadísticas, conferencias, análisis desde diferentes perspectivas, en donde nuestro gran reto, yo diría, en los últimos 6 años, ha sido de sumar experiencias con el sector público, privado y académico, independientemente ahora sí que de su religión, decisión o interés partidista, etcétera, etcétera. Cosa que les aseguro que en este país y en la Ciudad de México y en la UNAM no es fácil, ¿no? Es decir, sumar con gente que está tomando medianamente en serio el tema. No es suficiente decir estuvo un fin de semana en Hong Kong y ya es experto en China. Eso no es suficiente, ¿no? Pero acá no importa, hemos tenido maoístas, hemos tenido en nuestro ciclo de conferencias a expertos que hablan sobre el erotismo en China, hemos tenido a secretarios, subsecretarios, empresarios, académicos, etc. Y suman, porque somos pocos, ¿no? Entonces, si uno se pone muchos monos, pues realmente va a ser poca la gente con la cual uno va a poder comunicar. Yo acá simplemente señalaría algunos temas en los que hemos venido trabajando en los últimos años. Hay un colega, Sergio Martínez, que ha venido trabajando con bastante detalle el tema, yo diría, sobre todo de urbanismo. Nosotros hemos destacado mucho el concepto de un diálogo con China. No se trata acá de cortar y pegar, ¿no? De decir, no, en China acá hizo todas las cosas mucho mejor, sino que buscar un diálogo en términos sociales, económicos, de urbanística, en términos culturales, etcétera, etcétera. Hay un grupo de temas en los que hemos venido trabajando y yo diría, en muchos casos, en términos de buscar propuestas de política económica. Yo destacaría sobre todo el trabajo que hemos venido haciendo con el gobierno del Distrito Federal, en donde creo que ha mostrado un enorme interés sobre China, y yo creo que es una beta interesante para el caso de Monterrey y de Nuevo León, en donde la Ciudad de México tiene un hermanamiento con la Ciudad de Pekín. Hace 2 años se logró un encuentro muy importante de más de 50 funcionarios de la Ciudad de Pekín a la Ciudad de México. Ahora en febrero va a ser el segundo foro de la Ciudad de México con la Ciudad de Pekín. Y ojo, no se trata eso, no solo, yo diría, de tomarse la foto, ¿no? Como
cunde, yo diría, en estos eventos, muchas fotos, mucha comida, mucha música y poca carnita o cordero, ¿no? Es decir, nosotros hemos insistido mucho en la importancia de un diálogo, y lo podrán ver en nuestro portal, un diálogo sobre temas concretos de ciencia y tecnología, partes industriales, temas educativos, y 7 u 8 temas donde se están concretando actividades concretas. El primer aspecto, entonces, simplemente sobre el centro nuestro, yo los invito a revisar. Van a encontrar una enorme riqueza. Llevamos ya más de 70 conferencias de gente del sector público, privado, con análisis, perspectivas y propuestas muy diferentes. Sobre el primer tema, yo diría, ¿cómo comprender a China? Ojo, yo diría, desde una perspectiva latinoamericana y mexicana. Uno puede estudiar a China desde Sydney, desde Nueva York, desde Berlín o desde Pekín y llegar a conclusiones diferentes. Yo diría aspectos que llaman la atención y que ustedes en el documento que estoy presentando van a encontrar desarrollado con bastante detalle. Aspectos que llaman la atención y que contrastan desde una perspectiva latinoamericana y mexicana. Yo diría, uno, la enorme importancia que tiene hoy en día todavía el sector agrícola, no solo en el discurso político, en los medios de comunicación. Hoy en día más del 65% de la población china sigue viviendo en el campo. Es un campo sui generis, no es un campo como uno se imaginaría, un campo virgen, etc. No, es un campo bastante sui generis. Pero hoy en día, en términos de políticas económicas, de ciencia y tecnología, de presupuesto, el sector agrícola sigue siendo crítico. Eso contrasta, yo diría, con buena parte de América Latina y de México, en donde el sector agrícola juega aparentemente, y por desgracia diríamos algunos, un papel absolutamente secundario en las últimas por lo menos 5 décadas. Un segundo aspecto relevante es la profunda y coherente industrialización que China ha llevado a cabo en las últimas 3 décadas. Uno pudiera probablemente hacer una revisión de las reformas que China ha iniciado a finales de los 70s al día de hoy, en donde hoy el sector industrial en China representa el 52% del Producto Interno Bruto, es decir, un país altamente industrializado, ojo, y es la apuesta de China. China, cuando entró y se adhirió a la OMC en el 2001, claramente la apuesta de China era continuar, profundizar un proceso de industrialización vía exportaciones a terceros países. Eso implica que iba a tener, y lo hizo así, que negociar en sectores como servicios, como el sector agrícola, pero la apuesta de China es continuar, profundizar y veremos en un momento mejorar la industrialización que ha logrado por el momento, y la apuesta de China es continuar exportando masivamente productos industriales a países como México y a terceros. 2 temas adicionales. Desde una perspectiva mexicana, yo diría, llama mucho la atención el dramático pragmatismo de las autoridades y los que hacen política económica y de otra índole en China. Uno diría, mucho de esto, y en otros cursos que hemos dado, es realmente interesante, como de los 10 principales hacedores de política económica en China, los 10 son ingenieros. No hay ningún abogado, no hay ningún macroeconomista. En México es al revés, no hay ningún ingeniero. ¿No? Somos muy buenos para la teoría, somos muy buenos para dar clases en Yale, en Harvard, en Cambridge y en otros lugares, pero yo diría malos para saber cómo llegar del punto A al punto B. Entonces, en ese sentido, yo diría, desde una perspectiva de ingenieros, los hacedores de política económica en China destacan por un realmente pragmatismo y por una enorme capacidad de aprendizaje.
si el crecimiento es el equilibrio, si es con sobrevaluación, con subvaluación, con instrumentos de mercado o no. Lo relevante es en el corto, mediano y largo plazo alcanzar los objetivos planteados socialmente, políticamente, económicamente, ¿no? Es un tema realmente importante porque, de nuevo, uno se encontrará, nosotros recibimos a grandes grupos de delegaciones chinas que buscan aprender. ¿Y dónde? Pues donde sea, en Brasil, en Cuba, en México, en Japón, en Alemania, etc., ¿no? Entonces, esto contrasta, yo diría, con una pequeña clase de macroeconomistas de México, de Santiago Levy, Agustín Carstens, Guillermo Ortiz, Pedro Aspe, ¿cómo se llaman? Que son, en fin, muy buenos académicos, yo diría, conocen bastante poco del quehacer económico y desgraciadamente los resultados en los últimos años han sido bastante pobres en México. Un último tema, acá hay muchos otros temas que dejo de lado, pero otro último tema que llama la atención, yo diría, en China, es la prácticamente omnipresencia del sector público en China. Y el sector público, yo diría, en términos un poco más complejos que el gobierno federal, o en el caso de China, el gobierno central. Yo en los últimos 2 o 3 años he hecho varias docenas, ya casi cientos de entrevistas en China, en la cadena Autopartes Automotriz. 1 de 4 autos en China se producen, 1 de 4 autos a nivel mundial se producen en China. De eso, 40% son marcas chinas. Ninguna empresa de las principales 10 chinas es una empresa privada. Ninguna es una paraestatal. Entonces uno diría, bueno, pues son marcianas. No son marcianas. Son del sector público, pero en su complejidad. El sector público incluye no solo el gobierno central, sino que entidades federativas, ciudades y municipios. Entonces, la ciudad de Pekín y la ciudad de Shanghái son los propietarios directos y únicos de los 2 principales productores de autos en China. La provincia de Anhui, que es un Guanajuato, un diría mexicano, un Guanajuato chino, tiene otros 2 fabricantes de autos, etcétera, etcétera. Entonces, repito, el gobierno, el sector público en China tiene una omnipresencia, es decir, en términos culturales, para hacer negocios educativos, injerencias en la educación pública, en universidades, en centros tecnológicos, parques tecnológicos, etcétera. Y es importante, yo diría, no caer en la visión de que todo lo que no es del gobierno central es privado. Eso, repito, es desgraciadamente insuficiente y es importante incluso desde la academia en términos de buscar convenios de cooperación, hacer investigación, etc. El sector público, repito, juega un papel muy importante. Esto lo dejo. Ojo, y antes de empezar con una serie de tendencias y los siguientes temas, yo diría, no caigamos en la falacia tampoco. En México somos expertos, yo diría, en la ley del péndulo, ¿no? Entonces nos vamos de un extremo al otro extremo, ¿no? Un extremo sería el famoso ni los veo ni los oigo, ¿no? China, nosotros seguimos con nuestra visión de estabilidad macroeconómica, nosotros estamos haciendo las cosas correctamente desde una perspectiva de libro de texto, y el otro extremo sería todos vamos a ser chinos, ¿verdad? Pues está padrísimo crecer al 10% Producto Interno Bruto anual durante 30 años, entonces todos vamos a crecer y hacer las cosas como China. China no es un cuento color rosa, ustedes verán en el libro testimonios, análisis desde múltiples perspectivas, pero yo diría hay un enorme grupo de retos a los que China se va a enfrentar en el corto, mediano y largo plazo. Tiene una polarización social y territorial como yo creo que pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Ya lo se indicaba hace un momento, el reto de urbanizar a 700 millones de habitantes en 25 años es algo que no ha sucedido en la historia del capitalismo de los últimos siglos, ¿no? No es solo un tema económico y político, yo
y uno diría estrictamente urbanístico, sino que es un tema social y de, imagínense, ecológico. Imagínense lo que significa urbanizar a 700 millones de habitantes, los retos masivos que esto implica. Hay una serie de temas internacionales realmente importantes. Por supuesto que el ascenso de China ha generado múltiples contradicciones, uno diría un buen grupo de países que están preocupados con el ascenso de China, yo diría particularmente países como Japón, con quien entre China y Japón han tenido una muy conflictiva historia, particularmente en la Segunda Guerra Mundial, que sigue aflorando hoy en día, etc. Entonces, repito, no caigamos en una visión simplista de China, en donde China todo es color rosa. Hay un enorme grupo de retos que China de una u otra forma tendrá que solucionar en el corto, mediano y largo plazo. Yo simplemente, y yo dejo la presentación para todos aquellos que estuvieron interesados, quisiera compartir con ustedes un grupo de tendencias y de temas que llaman la atención sobre China y que son analizados en el libro. China en los últimos 30 años, en términos del Producto Interno Per Cápita, creció 15 veces más que México. Yo diría, es un punto de, no 15%, ¿no? Sino que 15 veces más que México. Para buena parte de los cursos, seminarios que damos, siempre planteamos, bueno, tenemos la capacidad de preguntarnos por qué, ¿no? Sin caer, repito, en la ley del péndulo, o no, o vamos a seguir haciendo las cosas como las hicimos en los últimos 30 años y vamos a sorprendernos en otros 30 años de a qué se deben las enormes diferencias con respecto a China. Repito, China en 30 años, según fuente Banco Mundial, como lo estoy comentando, creció 15 veces más que México. Es interesante que China destina masivamente financiamiento a su sector productivo. Y ojo, detrás del financiamiento otorgado en China se encuentra de nuevo el sector público. Los 4 más importantes bancos en China, que representan más del 95% del financiamiento en China, es banca pública, ¿no? Con todas sus implicaciones. Y en China también hay corrupción, hay malas asignaciones, por ahí las direcciones de los acreedores no son las correctas y todo el número de lamentaciones que conocemos. Sin embargo, los niveles de financiamiento con respecto al Producto Interno Bruto en los últimos 40 años han sido entre 8 y 10 veces superiores a México. Eso hace una diferencia, es decir, el que ha trabajado alguna vez en el sector privado se encuentra con que el financiamiento es realmente más que complicado. Es interesante, por último, recordar que China no solo ha sido un masivo receptor de inversión extranjera directa. En los últimos 5 años, China ha recibido cada año más de $100.000 millones de inversión extranjera directa. China se ha convertido en los últimos 3 años en un masivo exportador de capital. Algunos de ustedes habrán escuchado, China tiene ya más de 3 billones, en español, 3 millones de reservas internacionales. Y hoy en día, en el 2010, la mitad de las inversiones que recibe China las exporta. Es decir, en el 2010 exportó más de $50.000 millones en inversión a otros países. De eso, una buena parte está llegando a América Latina. Acabamos de terminar un trabajo con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y nos encontramos con que del 2000 al 2010 el 87% de las inversiones chinas van orientadas hacia inversiones de materias primas y energía, y apenas un 13, poco menos del 15% de las inversiones van orientadas sobre todo a procesos vinculados al mercado interno. Estas son, dejémoslo así, no, miren, y acá me pasan unas cuantas presentaciones.
Entonces, lo que nos encontramos desde una perspectiva de la relación de China con América Latina es que América Latina se ha convertido en un masivo, una fuente de energía y de materias primas. China importa materias primas y energía de América Latina y exporta manufacturas. ¿Cuál es la relación y algunas características de la relación de China con México y que verán en el documento que estoy presentando con mucho más detalle? Sorprendentemente, México en su relación comercial con China se ha crecientemente latinoamericanizado. Es decir, sorprendentemente, la gran mayoría de las exportaciones al 2010 hacia China son de materias primas. ¿Y qué estamos importando de China? 100% productos manufacturados. Es importante recordar, desde una perspectiva mexicana, en fin, muy profundos problemas, yo diría, en el sector manufacturero. La manufactura hace 10 años está en un profundo proceso de crisis en términos del Producto Interno Bruto y en términos del empleo. Esto ha afectado claramente a ciudades como Monterrey, ¿no? Y es un tema realmente relevante porque el tema pareciera ser solo de especialistas, ¿no? Pero en los últimos 10 años la manufactura ha perdido en México más de 1 millón de empleos, o el 27% de sus empleos, ¿no? En términos del Producto Interno Bruto, desde los 80s al 2011, la manufactura perdió 6% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Esto en términos urbanísticos, en términos de ciudades, la relación de las ciudades con el campo, etcétera, me parece que es crítico, ¿no? Aparecen una cantidad de fantasmas, uno diría, en ciudades, etcétera, y no obstante, recordarán algunos la promesa de Telecam, que si algún sector se iba a ver beneficiado del proceso de integración con Estados Unidos, pues lo iba a ser el sector manufacturero. Acá me voy a pasar 2 o 3 algunas y tal vez un tema adicional que se analiza en el documento en 2 artículos, es decir, el tema de la ciencia y tecnología en México, llama la atención en el caso de México las muy limitadas inversiones que el sector manufacturero ha realizado en sectores, en ciencia y tecnología. Con base en una muestra de más de 40.000 empresas manufactureras, aquellas que no tienen inversión extranjera alguna presentaban niveles muy superiores en gastos y en presupuestos de ciencia y tecnología que las empresas con inversión extranjera. Y tal vez, antes de llegar a una serie de conclusiones, crítico desde una perspectiva mexicana, yo diría, y de su relación con China, es que hoy en día el 80% de las exportaciones mexicanas dependen de procesos de importación temporal para su exportación. El programa más conocido es el de la maquila. Desde 1965 existen varias docenas de programas como Pitex, Altex, Essex, etc., y donde la racionalidad de estos procesos es crítica. Si uno revisa todo el cuerpo, uno diría, legal y normativo de estas importaciones temporales para la exportación, la racionalidad es muy clara, es decir, A, no se paga impuesto al valor agregado o IVA; 2, no se paga impuesto sobre la renta; 3, no se paga un arancel por su importación; y por último, requiere ser de un rápido proceso de importación de partes y componentes para volver a ser exportado. Este 80% de las exportaciones mexicanas son las que hoy en día compiten con China, ¿no? Es decir, las zonas económicas especiales chinas están duramente compitiendo. Yo diría hace 10 años tal vez competimos, hoy desgraciadamente ya no competimos. Cuando uno hace un análisis de la cadena hilo textil, confección, electrónica, autopartes, automotriz,
en hilo, textil, confección. Para darles una idea, hace 10 años México y China exportaban más o menos lo mismo a Estados Unidos. Hoy en día China exporta 9 veces más que México después de 10 años. Es decir, la competencia, o digámoslo así, los resultados de la competencia fueron muy claros. Y por último, yo diría, en términos de la relación China-México, es importante recordar que China desde el 2003 es nuestro segundo socio comercial, sin embargo, con una relación muy asimétrica. Es decir, en el 2010 importamos de China 45 mil millones de dólares y exportamos 4 mil. Es una relación de 11 a 1, 45 sobre 4. Ojo, estos 45 mil millones de dólares solo reflejan las importaciones legalmente registradas. Si se incluyen, y algunos colegas han tratado el tema con detalle, pero si se incluyen triangulaciones de importaciones, es decir, importaciones que entran a Long Beach, se reetiquetan como Made in USA y entran a México como producto telecano. Si incluimos esos productos conocidos como triangulados y masivos, no diría importaciones ilegales de Manzanillo, de la Zaraparra hacia otros lugares, la relación sería muy superior a la 11-1. Es decir, sí, China es nuestro segundo socio comercial, pero en una relación que claramente no es sustentable, ni comercialmente ni políticamente. Termino simplemente señalando algunas conclusiones. Yo diría, contrasta con el cortoplacismo en México y las últimas administraciones, yo diría, donde pues, nosotros no tenemos mucha idea de lo que va a pasar en los próximos 20 días y nos encontramos con un sistema económico, político, de planeación en el corto, mediano y largo plazo. Los invito a revisar, muy interesante, el último plan de ciencia y tecnología del 2006 de China. Es un plan desde el 2006 al 2030, ¿no? Donde plantea objetivos a nivel de universidades, a nivel de ciudades, a nivel de entidades federativas, en procesos, productos específicos, con presupuesto y, ojo, temas a realizarse. Contrasta esta visión cuando uno ve, por no sé, lo que pasa en el CONACYT o en muchos otros lugares donde realmente uno diría, en el mejor de los casos, los instrumentos son muy débiles y de corto plazo. Estamos entonces ante una estrategia nacional y, ojo, crecientemente nacionalista, ¿no? Es decir, claramente China tiene la intención no solo de exportar, como el 80% de las exportaciones mexicanas, que son con base en partes y componentes importadas, sino que exportar con productos made in China. 40%, de nuevo, hace 10 años fue el 2%, hoy en día 40% de la producción automotriz es con marcas chinas. Cuando uno termina las entrevistas con contrapartes chinas, pues los chinos pues, les dan un poco de curiosidad y dicen, oye, ¿y cuántas marcas mexicanas de autos hay? Ninguna. Bueno, en América Latina, menos, ¿no? ¿Y cómo es posible, no? Hoy en día China sigue teniendo una ley de inversión extranjera directa donde el 51% del capital tiene que ser nacional o chino. La primera respuesta en un auditorio así sería, y eso lo permite la Santa OMC, la Organización Mundial de Comercio. El chino te dirá, pues por eso es que están como están, ¿no? O sea, si lo que más te preocupa es la respuesta de la Santa OMC, pues vamos a tener un sector doméstico nacional, una marca nacional, nunca, ¿no? Y ojo, sí, China, por supuesto, yo diría, ha masivamente pirateado tecnología, innovaciones, procesos, productos, pero les aseguro que dentro de muy poco China va a ser el principal país interesado en proteger patentes y en proteger innovación y tecnología. ¿Por qué? Porque están patentando masivamente tecnología made in China. Vean a Huawei, a ZTE, en el sector petrolero, automotriz,
automotriz, etc. Entonces, sorpresas da la vida, pero les aseguro que dentro de muy poco van a ver a una China muy diferente, muy interesada en que en otros países no se pirateen su propia tecnología. Entonces, repito, estamos viendo una visión nacionalista de corto, mediano y largo plazo, donde desgraciadamente pues, no hay milagros. Lo que hay son inversiones, presupuestos, colaboraciones entre el sector público, privado, académico, no libre de muchas consecuencias, contradicciones, pero donde no son desgraciadamente milagros, ¿no? Yo a mis estudiantes les digo, los milagros en el Vaticano, acá no estamos desgraciadamente a ese nivel. China está crecientemente invirtiendo en América Latina, pero no está invirtiendo en México. La CEPAL estima que en el 2010-2011 China va a invertir más de 25.000 millones de dólares en América Latina. ¿Cuáles son los principales lugares de inversión? Venezuela, Brasil, Perú, Argentina, México. Estamos entre el 15 y el 20 en América Latina. ¿Por qué? Porque la relación entre los dos países desgraciadamente es muy mala, ¿no? Es muy mala, uno diría, a nivel político y particularmente a nivel económico. Ha habido un par de significativos fracasos de empresas chinas en México. El más notado, conocido probablemente es de este grupo FAW, First Automotive Workers, que es la segunda empresa más importante de autos que se asoció con el grupo Salinas y fracasó, ¿no? Es decir, empezaron una serie de inversiones en el 2006 y en el 2009, por razones todavía desconocidas, esta inversión no funcionó. Entonces estamos desgraciadamente en una situación, yo diría, bastante delicada entre los dos países, y en donde tenemos una larga lista de proyectos a realizar, pero no se han concretado, yo diría, una agenda en el corto, mediano y largo plazo de México con respecto a China. En el libro verán, yo diría, una agenda de trabajo. El embajador de China en México, muchos chinos en México dicen, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que México quiere de China? ¿No? Dejemos el muro de lamentaciones. ¿Qué es lo que ustedes le proponen a China? México no tiene una respuesta, ¿no? La Canaintex, los textileros insultan a los chinos, dicen, no, y además los derechos humanos y quién sabe qué cosas. Otros supermercados están contentísimos de importar todo lo que pueda de China. A diferencia de otros temas como el Telecom, México y el sector privado y público no tienen una estrategia. Para señalarles un tema, y con eso en serio termino, el tema del turismo y de las visas y de la migración. Está muy de moda, son muchos chinos, 1.400 millones, se conoce, se sabe también que el nivel de vida en China ha aumentado, se habla de una creciente clase media de unos 300, 350 millones de chinos que están crecientemente haciendo turismo, y esto es real, no es un tigre de papel, sino que es de cemento, les aseguro. Entonces, bueno, pues algunos dicen, no, pues el turismo chino pues nos va a sacar de pobres, ¿no? Con que lleguen pues, un par de millones, pues con eso lo hacemos. Pues puede ser, pero hoy por hoy, desgraciadamente, seguimos tratando las políticas migratorias en México, desde la Embajada de México en China, la recepción en el Aeropuerto Internacional de México, seguimos siendo profundamente racistas y xenofóbicos. Nosotros invitamos en nuestro centro a cada rato colegas chinos y los detienen en el avión por cara de chinos. Y entonces le quitan el pasaporte, los dejan ahí sentados media hora, una hora, y ahorita te atienden, ¿no? Además, nadie habla chino, pues con las señas, pues tú sentadito acá y ya se bajó todo el avión, y yo qué, pues tengo visa, no, tú. ¿Por qué? Porque la idea es básicamente, pues que todo chino que llega a México, por supuesto que se quiere ir a Estados Unidos ilegalmente, ¿no? Pero ¿a qué otra cosa va a venir un chino? Entonces, el año pasado llegaron no millones de chinos, sino que
17,000 chinos. Es realmente una vergüenza del turismo que estamos logrando atraer. Entonces, repito, no estamos preparados en términos de infraestructura. En el aeropuerto de la Ciudad de México no hay gente que hable en chino. Si uno va al aeropuerto, las salas estas de espera son básicamente, crecientemente, asiáticos y chinos, repito, por cara de chino. Nosotros nos ha tocado tener que sacar ahí a colegas penosamente, ¿no? Y claro, bajo esas condiciones, además hay una línea aérea, Aeroméxico, que tiene un monopolio, somos muy buenos para los monopolios, donde un vuelo China-México te sale hoy en día clase turista, no primera clase, clase turista, $3,500. Por $3,500 un chino se da una vuelta por Asia y le sobra, ¿no? Entonces, si no hay condiciones de migración, si no hay condiciones de transporte, pues no van a llegar los millones de chinos que nos sacan de pobres. Por decirles un tema, hay temas de estadísticas, de infraestructura, hay temas educativos, de cooperación en el corto, mediano y largo plazo. Hay N temas, pero que desgraciadamente hoy en día no hemos logrado solucionar. Y yo diría, no hemos logrado solucionar porque no hay un sentido de urgencia, ¿no? Creemos, bueno, si no lo hacemos este sexenio, pues a más tardar el que sigue. Y así nos la hemos pasado durante un buen rato con respecto a China sin solucionar los problemas binacionales, ¿no? Entonces, termino simplemente con la invitación de nuevo. China implica mucho trabajo, implica dedicación, implica yo diría una inversión personal, institucional, de universidades, etc. Es un tema absolutamente apasionante. Y ojo, China va a seguir haciendo lo que está haciendo con México o sin México, ¿no? Y no es amenaza, sino que es realismo. Si nos ponemos enfrente para preguntarnos por qué, cuándo, etc., pues nos van a pasar por encima, ¿no? Entonces, más nos vale prepararnos, más nos vale lograr un diálogo, una cooperación y una estrategia. De otra forma, seguir en una relación tensa con China creo que no